amor del Señor está aquí con nosotros. Y Él trae revelación, sabiduría, entendimiento. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y trae convencimiento de pecado, justicia y juicio. Amén. Seguimos en la serie sobre el ABC. Hemos quedado en la pregunta: ¿para qué se educa? Con el favor del Señor Dios, su sabiduría, entendimiento y palabra, daremos curso a esa predicación. Vi una historia de un hombre que por unos químicos a los 3 años quedó totalmente ciego. Y desde los 3 años obviamente quedó en la total oscuridad. 40 años después, gracias a la tecnología que ha avanzado, le hicieron una cirugía, le cambiaron la córnea, le pusieron córnea nueva y volvió a ver. Obviamente el impacto de la luz fue impresionante y empezó a ver las imágenes un poco borrosas, pero empezó a ver, vio la luz y la luz resplandeció en los ojos del hombre. Y empezó a caminar, pero todavía se tenía que ayudar del bastón que usan los ciegos, por una sencilla razón, y la explicación médica era trascendental. Resulta que el cerebro, desde el momento en que nace, está almacenando información y aprendiendo todo lo que tiene que aprender para después estar botando toda esa información para hacer sus movimientos, distinguir colores, usar los 5 sentidos, aplicar distancias, ver texturas. Y como él a los 3 años no alcanzó a todo ese proceso de desarrollo en su cerebro, toda la información que tenía que tener en el cerebro no la tenía. Por lo tanto, él veía, pero no tenía almacenada información, no había aprendido a ver cosas, porque de los 3 años estaba totalmente ciego. Entonces, cuando salía a la calle, él no veía la distancia entre un lugar y otro. O sea, él no sabía cuánta distancia había entre un punto y otro. Y entonces cuando llegaba al borde del andén, tampoco podía calcular la altura del andén. Y por eso tenía que recurrir nuevamente al bastón, porque esa información nunca estuvo en su cerebro, nunca. Por lo tanto, el cerebro no sabía cómo operar y él no podía dar esos pasos. Y es una enseñanza espectacular de la grandeza y del diseño espectacular del Señor Dios para con nosotros. Cerebro que no aprende queda en tinieblas. El cerebro de ese hombre nunca aprendió eso. Por lo tanto, está en la oscuridad. Cuando nosotros no aprendemos, cuando no nos educamos, permanecemos en tinieblas. Porque si el cerebro no se usa y no se le almacena y no se le da información, jamás va a poder hacer lo que tiene que hacer en los momentos determinados. Y ahí la razón por la cual nosotros, desde los que nacemos hasta los 10 años, 11 o 12 años incluso, estamos almacenando tanta información que es la que después va a servir para poder ejecutar las cosas que tenemos que ejecutar. Y por eso la neurociencia ha descubierto que el cerebro tiene plasticidad, es decir, que toda la vida sigue aprendiendo, es decir, toda la vida tú le puedes estar mandando información y él va a seguir almacenando en las carpetas de sus compartimientos específicos esa información, y cuando requiera utilizarla, él la va a bajar, la va a utilizar, abre esa carpeta y dice: esto se hace de tal manera. El proceso de aprendizaje es constante, y lo que tú tengas aprendido y educado y lo que tú tienes en tu cabeza es lo que tú eres y sabes y puedes hacer. Y entonces resulta que cuando el hombre estaba en el paraíso, también vino un efecto sobre su vida. Se encegueció. Le cayó, no el químico que le cayó a este niño de entonces, sino le cayó el pecado, y con el pecado quedó en oscuridad, y lo espiritual no lo almacenó. Y desde ahí venimos con el problema. Por eso tenemos que educarnos y reeducarnos en la palabra para poder entender lo que el Señor Dios hizo de nosotros, porque eso no lo teníamos nosotros registrados en nuestro conocimiento. Eso no quedó almacenado ahí, simplemente porque quedamos ciegos por el pecado. Hubo tinieblas, y por eso el Señor habla que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Qué belleza, ¿eh?
Lo espiritual yo lo entiendo cuando veo lo material. Así como a este hombre le pasó, así le pasa a todo hombre que nace en esta tierra. Si no tiene a Cristo no tiene luz, y si no tiene luz no tiene el conocimiento, y si no tiene el conocimiento no puede vivir conforme a su voluntad. Por lo tanto tienen que empezar a aprender a caminar en el Señor Dios, porque esa información es nueva para el hombre. Entonces la pregunta aquí es, ¿para qué se educa? El ABC, y vamos a recordar un poco, hacer un recuento de lo que se vio en la reunión pasada. Dijimos que se educa para una doctrina. Si ustedes se acuerdan, hay dos tipos de doctrinas: la doctrina de demonios y la doctrina del Señor Dios. Lo vimos en la palabra. Y de acuerdo con esa doctrina, entonces se dan unos lineamientos de educación y aprendizaje. Una educación que es luz y una educación que no tiene luz. La que tiene luz es la luz del Señor Dios, y la que no tiene luz es la educación del mundo. Entonces, si yo me educo, decía que era para perpetuar una doctrina, es decir, esa doctrina tiene que permanecer. ¿Y qué se entiende por una doctrina? Es una enseñanza para preservar una creencia o dogma. Es una enseñanza. Todos somos enseñados de una u otra manera, todos somos enseñados porque partimos de que hay una doctrina que hay que aprender con el fin de mantenerla vigente. Esa doctrina tiene que permanecer, o si no, no tiene sentido la educación, no tiene sentido la enseñanza, no tiene sentido la instrucción, porque si no permanece ya no es doctrina. Así de sencillo, no es doctrina. Entonces nosotros estamos adoctrinados, o bien en uno o bien en otro, en otra clase de doctrina. Y eso se mantiene vigente a través del tiempo. Y cuando las cosas se mantienen vigentes a través del tiempo, ¿qué es lo que hacen? Delinean una conducta. Por lo tanto, de acuerdo con lo que yo he aprendido, de acuerdo con lo que yo he ejercido, eso se me vuelve una conducta, eso me da una identidad, me da un desarrollo y me da una ubicación en este mundo, en esta tierra. Y entonces va a delinear una conducta de vida y establece un perfil individual. Por eso los individuos somos todos distintos, por esencia de creación. Y ese perfil empieza a definirse a través de la misma enseñanza o la misma educación. Y a la vez que nosotros tenemos un perfil individual, tenemos un perfil colectivo. Por eso es que ustedes, cuando ven una persona que no está en su entorno, fácilmente la distinguen de que no pertenece a ese entorno. Ustedes diferencian un argentino de un colombiano, un español de un inglés, ¿sí? Un antioqueño de un boyacense, porque eso es la educación, es el reflejo de un adoctrinamiento, de una cultura, de un entorno en el cual ha nacido y que le han permeado desde el momento en que nace. Y por ejemplo, el paisa lo educan a punta de arepa y frijol, y para él es natural la arepa y el frijol. Aquí no. Eso es una enseñanza, eso es un aprendizaje. Entonces, veíamos también que el mundo educa, adoctrina, enseña para mantener un régimen. ¿Y es un régimen qué? Diabólico. ¿Y por qué es un régimen diabólico? Porque el régimen está gobernado, dirigido y establecido por Satanás. Porque el príncipe de este mundo es Satanás, quien gobierna este mundo es Satanás. Y toda la estructura que hay en esta tierra, en este mundo, es una estructura organizada para mantener un régimen que es el régimen de él, el régimen diabólico. ¿Con una doctrina qué? Con una doctrina de demonios, con una doctrina que no muestra luz, sino que mantiene las tinieblas, ¿ok? Porque el fundamento de la educación en este régimen, ¿cuál es? El mantener al hombre en el pecado, y pecado es mantenerlo alejado de la voluntad del Señor Dios. Por lo tanto, toda educación que se recibe en este mundo tiene como fin primordial mantener al hombre apartado de Dios y centrar todo en el mismo hombre. Es una educación, es una doctrina antropocéntrica, humanista, es una educación solamente para él, en él y por él. El hombre es el centro de esa doctrina, y todo lo que quiera tener el hombre se lo van a dar en ese régimen. Ahora vienen los que somos de Cristo.
Los que somos de Cristo también somos adoctrinados, también somos educados. Y dependiendo del tiempo en que nosotros nos entregamos a Cristo, empezamos a recibir esa doctrina. Acuérdese del ejemplo de este hombre que no tenía información en su cerebro, que no tenía información en su vida sobre lo que era la luz. Cuando nosotros llegamos a Cristo nos pasa exactamente igual. Nosotros no tenemos información sobre qué es una educación bajo la luz, al amparo de la luz, y qué es la luz. No la tenemos porque salimos de las tinieblas en que nos mantiene el pecado y entramos a la luz de Cristo, y en la luz de Cristo vamos a empezar a ser reeducados, y el cerebro no sabe cómo comportarse como hijo de Dios porque nunca lo había tenido almacenado en su entendimiento, en su capacidad de pensar, en su mente, en su cerebro. ¿Ok? Por eso es que es tan duro caminar en Cristo al comienzo. Y con el paso de los días empieza uno a moverse con más holgura y más facilidad y con más comprensión. Pero quien no supere las primeras etapas es como un niño que no sale del kindergarten o que escasamente llegó a la primaria. Se queda con esa información. Aquel que quiera terminar el curso, persevera en Cristo, en la educación y la formación de la doctrina del Señor Dios. ¿Ok? Eso es. Entonces, la pregunta es, los hijos de Dios, los que somos de Cristo, ¿para qué se educan? ¿Ustedes creen que hay diferencia entre la razón de la educación del mundo y la razón de la educación de Cristo? Pues tiene que haberla, pero la conocen, la ven, la viven, la están llevando a la práctica. Porque un ingeniero que no practica ingeniería no es ingeniero. Un piloto de automóvil que nunca maneja un carro, jamás podemos decir que es un buen conductor. ¿Ok? Todo lo que tú aprendes lo tienes que aplicar, o si no, no tiene aprendizaje. Si tú no aplicas la vida y la enseñanza de la doctrina de Cristo, ¿cómo vas a saber que hay dos doctrinas? Si sigues en la misma. Esa es la razón de ser por la cual nosotros nos tenemos que esforzar para decir, yo conozco, dice que no solamente somos ¿qué? Oidores de la palabra, sino que vivimos la palabra, ¿ok? Entonces, cada palabra, cada coma y cada punto que está colocado en la Biblia tiene que ver contigo. Si no lo has asimilado, estás en un proceso o muy lento, o no has nacido de nuevo, o simplemente no has aceptado la voluntad de Dios como principio fundamental de la educación. ¿Bueno? Entonces, ¿y cómo hago yo para saber para qué me educo? A través de la palabra. Vamos a la palabra y vamos a entender por qué el Señor nos estableció aquí. Génesis 1, 26 a 31. Los que trajeron la Sagrada Escritura, yo les aconsejo que uno de los métodos de educación es tomar nota, es rayar, es anotar, es ejercer la concentración y la dedicación al tema para poder desarrollar el entendimiento. Eso no lo digo yo, la academia misma lo enseña a uno, que el que no toma nota después se tira el parcial. Porque no sabe que aprende a los 5 minutos y a los 10 minutos se le olvidó lo aprendido. ¿Ok? Estamos en Génesis 1, 26. ¿Es fácil encontrar ese libro o no? ¿Sí les es fácil encontrarlo? Espero que no haya uno que todavía lo esté buscando. Vamos a leerlo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno de gran manera.
y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ahí está la respuesta de para qué nos educamos. Cuando el Señor crea al hombre, lo establece y le dice qué es lo que tiene que hacer. Si yo le digo a alguien que tiene que cumplir con un oficio, con una tarea, lo primero que me dice, ¿cómo se hace? Y eso, ¿de qué manera lo ejecuto? El conocimiento que tengo tiene que ser adquirido, porque el Señor establece al hombre, pero le da una relación con el hombre, y le da una relación en donde Él es Dios y Él es la criatura creada, y en donde Dios le establece su operación, su función y la razón de ser, y el hombre a través de Dios conoce, y a través de Dios ejerce, y a través de Dios se desarrolla, porque ambos están en el mismo lugar. Si ustedes recuerdan este pasaje de la Biblia, Adán en un momento determinado se esconde, y se esconde de Dios porque eso lo que quiere decir era que tenía permanencia y constancia en la relación con Él, y que se movían libremente dentro de ese lugar llamado paraíso, y que tenían contacto directo con el Señor Dios. Por lo tanto, si a mí me da una tarea como esta, yo le tengo que decir, esto no lo entiendo, esto lo tengo claro, cómo lo hago, para qué lo hago, en qué lo hago, y entonces empieza un proceso en donde Dios es el maestro y el hombre el que aprende, pero le da unas condiciones de tal manera que aprenda lo que el Señor le enseña. Porque si nosotros vamos a enseñar a alguien que no tiene las facultades mentales o físicas o las mínimas de facultades para aprender, pues yo le puedo enseñar, pero la persona no puede aprender, porque no tiene la capacidad. El Señor le dio la capacidad de aprender. El Señor le dio la capacidad de desarrollar, el Señor le dio la capacidad de ejercer, el Señor le dio la capacidad de practicar y de usufructuar lo que estaba viendo como resultado de su educación, de su enseñanza. Por lo tanto, si el Señor le establece esto al hombre, es porque le dijo, yo te voy a enseñar a hacerlo. Conmigo tú vas a aprender y yo te voy a decir cómo lo haces, porque tú eres la imagen y semejanza mía, por lo tanto, tienes una inteligencia capaz de desarrollar la tarea que te estoy mandando. Levanten la mano los que están aquí en capacidad de montarse en un cohete e ir a la luna. ¿Cuántos hay? Ninguno. Incluso hay algunos que ni siquiera saben manejar bicicleta. Por lo tanto, yo no puedo decirle a ninguno de los que están acá, vete a la luna en un cohete. Pero yo le puedo decir, tú vas a ir a la luna. Cámbiala. Si yo soy el que enseño, cambia. Tú vas a ir a la luna. Y lo lógico es que me dice, claro, yo puedo porque tú me das la capacidad, pero ¿cómo lo hago? Ven, te voy a enseñar cómo. Y te instruyo, y cuando te instruye tú tienes la capacidad, el potencial del hombre que tiene es el mismo que está establecido ahí, está para hacer lo que está ahí. Ese es el potencial. Lo único que necesita es desarrollar esa capacidad. Entonces, cuando yo le digo a una persona, va a la luna, y le digo cómo hacerlo y aprende, ¿cuál es el resultado? Que va a la luna. El problema es que se quede en la luna y crea que ya no necesita el instructor. Entonces, cuando el hombre aprende y dice, eso es muy fácil, yo ya lo sé todo, ya no te necesito, Dios. Ahí donde empieza a haber una ruptura entre la relación de Dios y el hombre. Vamos viendo por partes. Quiero que mires ahí la palabra. Primero, el Señor puso al hombre y le dio la capacidad, el entendimiento, el poder, la destreza, la inteligencia y la sabiduría para ejercer dominio. Ningún hombre fue creado para ser dominado, fue creado para dominar. Por lo tanto, nosotros no somos desde nacimiento, es decir, de creación misma, no somos esclavos. Pero el hombre terminó siendo esclavo. Ahí está la situación. Si yo ejerzo dominio es porque estoy en la capacidad de ejercer dominio. Hay un dominio. Además, el Señor le dice, ¿sobre qué va a dominar? ¿Sobre qué va a dominar? ¿Va a dominar qué? Todo lo que el Señor creó para el disfrute del hombre. Todo lo que el Señor creó para el disfrute del hombre. No quiere decir que porque tiene poder para dominar, entonces también va a dominar al Creador. Ahí es donde se pierde otra vez el hombre. Yo tengo capacidad para ejercer dominio. La pregunta es, si yo llego a Cristo, ¿recupero esa capacidad? Claro que sí.
Por lo tanto, ningún hombre, mujer, niño, joven, viejo o anciano está para ser esclavo ni del pecado, ni del mundo, ni de los hombres. Porque tengo la capacidad que el Señor me dio para ejercer dominio sobre todo lo que me rodea. No hay razón para que las circunstancias te esclavicen, para que la gente te domine, para que la tierra te gane. No hay razón. Porque nosotros fuimos equipados para ejercer dominio. Tenemos que aprender en la palabra y con Cristo y con el que nos da la capacidad a aprender a dominar. Por eso la gente cuando tiene un problema, si no tiene este entendimiento, este desarrollo intelectual, este desarrollo práctico, este desarrollo académico, cualquier cosa lo domina. Y entonces cualquier cosa de lo que hay en la tierra y de lo que nos rodea puede dominar al hombre. Al hombre lo puede dominar un perro. Al hombre lo puede dominar el dinero. Al hombre lo puede dominar una casa. Al hombre lo puede dominar otro hombre. ¿Por qué? Porque perdió completamente esa información, porque nunca la desarrolló. Y hay personas que cuando desarrollan la capacidad de dominar son las más pocas, porque eso es el entendimiento que desarrolla cada cual. Yo lo tengo ahí. Algunos lo desarrollan para usufructuar el mundo y para disfrutarse a sí mismos. Otros, en Cristo Jesús, desarrollamos la capacidad de dominar para tener una relación fluida y no tener ningún cortapisas que me impidan moverme como un hijo de Dios. Si yo tengo capacidad de dominar, los problemas no me dominan, pero yo le tengo que creer a Dios. Por eso es que es un asunto de creer. El Señor me enseñó a dominar. ¿Por qué te domina a ti un problema? ¿Por qué te angustias y no duermes? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Por qué te sientes perseguido? ¿Por qué da ansiedad? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué? Porque es una falta de dominio sobre lo que está ocurriendo. Y aquí el Señor dice que todo lo creado que yo veo lo puedo dominar, incluso el entorno y los hombres que también fueron creados. Dice que ejercer dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre toda la tierra. Yo puedo ejercer dominio sobre toda la tierra. ¿Y por qué no lo ejerzo? Hay 2 o 3 que dominan la tierra y los demás como borregos, porque están adoctrinados en la escuela del mundo, en el sistema diabólico. Y el sistema diabólico dice, 2 o 3 dominan, los demás obedecen. Y cuando yo llego a Cristo, yo me puedo zafar de ese sistema cuando entiendo que puedo dominar todo lo creado, todos los animales, lo que veo y además la tierra misma. Yo creo un propio estado. ¿Y eso es posible? Claro. ¿Qué dice el Señor que somos nosotros? Nación santa. Soy un estado. Si soy una nación, ya no me rijo por las leyes del hombre, sino por las leyes de Dios. Porque soy una nación. Nación es estado y territorio. Nación es pueblo y territorio. Y eso conforma un estado. Y el estado ejerce gobierno. Y el gobierno yo lo puedo ejercer en esa nación. ¿Están entendiendo? Entonces, si yo me libero de la esclavitud del mundo, empiezo a ser libre en Cristo y empiezo a ejercer dominio sobre las circunstancias. Si tú recibes esto en el Espíritu, yo te voy a decir, ¿será que es imposible que tú domines lo que te está acosando? ¿Será imposible que tú domines los problemas que tienes? ¿Será imposible? ¿Quién eres en Cristo entonces? Si las circunstancias te dominan, tú no has sido educado en la palabra. Por eso la paz permanece en nosotros. Cantábamos una canción, venga lo que venga, Él es mi paz, Él es mi luz, Él es mi salvación. Pase lo que pase, Él me llamó con cuerdas de amor. Yo no tengo por qué preocuparme ahora por lo que viene, por lo que está sucediendo o por lo que me está acosando. Él tiene la capacidad de seguirme educando en ejercer dominio sobre todas las cosas aquí en la tierra. ¿Lo estamos entendiendo? Esto es un cambio en el paradigma. Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y el Señor, después de que dice que nosotros tenemos capacidad de ejercer dominio, le dice al hombre, ¿por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios no tiene por qué estar por debajo de lo que Él ha creado. Tú no tienes por qué estar por debajo de lo que ha creado. Ahora hay una perversión en este sistema y ustedes se dan cuenta que ahora se le está rindiendo culto a la naturaleza. Hay personas que se abrazan a los árboles. Hay personas que caminan descalzo para llenarse de energía positiva. Hay personas que le rinden culto a los animales. Hay personas que van con un perro y le dicen, ¿cómo te parece, Rintintín? Los problemas que ahora estoy teniendo. Bueno, Rintintín, entonces, eso es dominar.
Eso es entender, eso es tener capacidad de inteligencia. Me di cuenta de un personaje pasando un perro, iba con un perro, llegó al borde de la calle y empezó a explicarle al perro cómo pasar la calle. Entonces dice, ahora tienes que mirar a la de allá, si viene un carro, mira a la izquierda, si viene un carro, si ves que a ningún lado viene carro, ya puedes pasar. Y entonces pasó con el perro y le dijo, y paró en la mitad de la calle y le dijo, a la izquierda, a la derecha, mira si no viene carro. Eso es una idiotez. O sea, un hombre que tiene esa capacidad de dominar no puede estar en ese cuento. Mas sin embargo, eso yo lo puedo decir acá, porque estoy aquí en la tribuna predicando, pero si lo digo en la calle me pueden dar una trompada, porque estoy insultando al hijo, al primo, al tío, al yo no sé qué será ese hombre. Pero eso va de acuerdo con la Biblia. No, ¿quién domina a quién ahí? El animal está dominando al hombre. Y aquí dice que yo estoy en capacidad de dominar la naturaleza. Por lo tanto, no se trata de tener mascotas, se trata es de que yo debo saber cuál es el lugar que ocupo en la tierra. Yo no puedo todo mi poder, mi potencial, mi inteligencia y todo lo que el Señor me ha dado y me ha equipado para vivir en esta tierra, ponerlo al servicio de lo que el Señor dice que yo tengo que dominar. ¿Sí? Dice el Señor que todo lo que Él creó es bueno. Todo lo que es artificial produce cáncer. ¿Y qué es lo que más consume el hombre? Lo que produce cáncer. ¿Sí? Y tanto es así que cuando uno come los alimentos que el Señor le da, no importa si nos guste o no nos guste, pero todo alimento natural trae bienestar a la salud. Empiezan y dicen, por ejemplo, al que no le gustan las habichuelas. Entonces entra a Google, habichuelas. Tiene vitamina tal, tiene vitamina sa, sirve para aquello, sirve para lo otro y tal. Dice, ¡ay, qué maravilla la habichuela! Que no endulce con azúcar, con miel. ¿Con qué endulzaban nuestros padres del Antiguo Testamento? Con miel. Y entonces uno dice, ¡ay, la miel! ¡Ay, pero la miel! La miel es antibiótica, la miel no sube el azúcar, la miel no... ¡Ay, qué rica la miel! Pero si eso está escrito, si eso está establecido, todo lo que el hombre crea produce cáncer. ¿Cómo hacen los alimentos artificiales? Las papitas fritas de talego, todo lo de taleguito, todas las gaseositas, todo eso produce cáncer. Por eso los jóvenes entre los 30 años en adelante ya empiezan a tener cáncer, porque la comida que han tenido entre los 0 y los 30 años ha sido una comida completamente artificial. He visto padres de familia dándoles Coca-Cola a bebés de 3 meses. Y después dice, pero ¿por qué se enferma? ¿Pero por qué no se desarrolla? ¿Pero por qué sufre tanto de aquello y sufre el otro? Porque lo envenenaste, mi hermano. Así de sencillo. Cuando tú no conoces la palabra, te envenenas. Cuando no conoces la palabra de Dios, te envenenas. Entonces el Señor dice, yo te doy a ti la capacidad de dominar porque tú eres imagen y semejanza mía. Y una imagen y semejanza no está para que se deje dominar y gobernar por lo que Él creó, sino para que nosotros gobernemos lo que Él creó. Por eso somos imagen y semejanza, porque si Él creó, nosotros no somos creadores, pero tenemos la capacidad de usufructuar, de explotar y de vivir con lo que Él creó. ¿Estamos entendiendo? Fácil. Pero esto el hombre ahorita está negado. Ahorita el hombre ya se volvió vegetariano, el hombre ya tiene dietas especiales. ¿Cuáles dietas especiales? Come bien y come sano y mantendrás tu vida sana. Punto. Esa es la mejor dieta. Esa es la mejor dieta. Incluso Dios le dijo, coma carne. Y dice en unos apartes del Nuevo Testamento, dice Pablo que en los finales del tiempo habrá gente que prohíbe comer. Y hoy nos estamos dando cuenta, a todo el mundo lo tiene a punta de dieta. Y a uno les dice, no coma carne roja, al otro no coma blancas, amarillas, rosadas. Pero no dice ningún color. Pero no es por la carne, es por la dieta que ha tenido durante toda la vida. No es el problema, no es la carne, es lo que has comido antes. ¿Ves? Estamos aprendiendo. Es que eso fue lo que el Señor hizo de nosotros, nos hizo imagen y semejanza. Entonces digo, los creó a imagen y semejanza. Y dentro de la creación de uno hizo 2, varón y hembra. Por lo tanto, distinción de géneros viene desde la misma origen del hombre. Con una misma esencia, pero con una identidad de género. Y hay una diferencia. Yo hablaba con alguien, le decía, el problema no es que el hombre quiera escoger el sexo. El problema es que jamás va a poder tenerlo. Porque nosotros desde que nacemos tenemos una identidad de sexo. Tenemos unos cromosomas que es X o Y, o XX o YY. Eso no lo cambia nadie.
¿Qué tal que alguien diga, yo ya no quiero ser XY, ahora quiero ser, ya no quiero ser Carlos, sino Carla? Entonces tiene que ir a un lugar donde le cambien el XY por un XX. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer. O sea, cambia la apariencia, pero no cambia el género. Esa es la confusión. Y por eso es que creen que eso es un asunto de derecho. No, esto es un asunto de creación, es un asunto de diseño. Es como yo querer cambiarle a un carro todas las partes y convertirlo en avión. No, tengo que hacer un diseño de avión o un diseño de carro. Punto. Entonces, cuando nosotros tenemos esto acá, este conocimiento, entendemos que tenemos toda la capacidad para hacer lo que dice aquí, porque el Señor mismo nos la dio y nos equipó y nos enseñó. Hay identidad de género. Y después, como bendición, dice, no, sed fecundo. Fecundidad es productividad. Es decir, mis manos, mi vida, tiene que fecundar vida. ¿Ok? No es solamente el multiplicarse como raza, sino en fecundar vida. Es decir, a través de lo que yo soy, enseño a otro para que también sea. Lo que un papá le enseña a su hijo termina aprendiéndolo. Eso es ser fecundo. No es solamente procrear, porque el hombre piensa que ser fecundo, entonces todos los religiosos dicen que no, que eso es un mamertismo, de que nos mandó fue a tener relaciones sexuales solo para tener hijos. ¿En la Biblia dice eso? La Biblia no dice que las relaciones sexuales es para tener hijos. A través de ella tiene unos hijos, pero no solamente es el fin, ¿ok? Entonces, la fecundidad es procreación de vida, y yo transmito vida cuando enseño lo que es la vida. Y si tú le enseñas a tu hijo lo que es la vida, él será fecundado en vida. Pero si le enseñas una educación necrófila, una educación de muerte, una educación de tinieblas, una educación que no tiene entendimiento espiritual, una educación que nunca ha recibido en su cerebro esa información, pues tu hijo será eso mismo. Estás, ¿qué? Desarrollando muerte en él. Una cosa es pensar como eterno y otra cosa pensar como limitado. Cuando yo sé que soy eterno, no me preocupo por el mañana ni por lo que va a pasar dentro de un ratico. Vivo, porque voy a vivir eternamente. Nosotros aparentemente morimos, pero nosotros somos eternos. Nosotros dormimos, nosotros cambiamos de posición y de estado, pero no morimos. Entonces no es lo mismo vivir eternamente que vivir limitado a un tiempo, a un periodo cronológico. No es lo mismo vivir afanado de 31 de diciembre en 31 de diciembre a decir, para mí todos los días son de dicha, de gozo y de paz en Cristo Jesús, no importa el momento, el mes o el año, soy eterno, eso no rige para mi vida. Cambio mi pensamiento, mi mentalidad la cambio. Dice el Señor que hay que renovar el entendimiento. Si esto no lo cambias, te va a ser difícil entender esto o ejercerlo. Entonces dice, sed fecundos y multiplicados. ¿Se da cuenta? Que una y la otra cosa van juntos. A la vez que yo engendro vida, multiplico vida. Y obviamente la relación sexual implica multiplicación. Porque ¿cuántos hay hijos de probeta aquí? Hijos de tubo ensayo. Todos han venido por el mismo método, ¿cierto? Creo que todos por el mismo método. Y eso es multiplicación. Y cuando ustedes se dan cuenta, empiezan 2 y terminan 15. Multiplicación. ¿Ve? Entonces dice multiplicado. O sea que hay que aprender también ese sentido. Y dice que hay que llenar. O sea, nosotros estamos para llenar y ocupar lugares. No hay lugar vacío que el hombre no pueda llenar. Guau. ¿Por qué la gente se preocupa que tiene la casa y no tiene con qué llenarla? Porque no sabe que estamos educados, enseñados y tenemos en nuestra formación la capacidad de llenar, de ocupar. Todo espacio que el Señor nos da es porque tenemos la capacidad para llenarlo. No hay casa que yo no llegue y tome y no la llene, porque me da la capacidad. Y para llenar necesito recursos, necesito transformaciones, necesito trabajo, necesito moverme para llenar. Este espacio está lleno porque el Señor nos dio la capacidad de llenar este lugar. ¿Ah? Por lo tanto, nadie puede decir que pobrecito abandonado sin nadita que comer. Si tú tienes un lugar, ese lugar lo puedes llenar. Tienes que aprender a hacerlo, pero lo puedes llenar.
Puede que haya pobres en la iglesia, pero nunca menesterosos, nunca arrastrados, nunca entendido por qué la gente vive siempre con los mismos problemas y las mismas escasez. Eso no es bíblico, porque yo tengo la capacidad de llenar todo lugar que el Señor me da. ¿Lo estamos tomando? ¿Por qué? Porque si yo vivo conforme y de acuerdo con la palabra, haciendo la palabra, todo lo que está escrito se cumple. Por lo tanto, no habrá ningún necesitado en la iglesia. Eso se vio en la primera iglesia, en el libro de los Hechos, cuando se inicia la iglesia. ¿Qué decían? Y no había ningún necesitado en la iglesia. Cuando hay un necesitado en la iglesia es porque no está viviendo la palabra. Pero nadie. Nosotros fuimos creados para llenar. Es decir, yo presto, no pido prestado. Ese es el orden de Dios. El Señor nos hizo fue para dar, no para pedir. Estamos diseñados. La inteligencia del hombre es para dar, no para pedir. Por eso el Señor enseña que es mejor dar que recibir, porque estoy respondiendo a la esencia de mi creación. Entonces, lo correcto es que yo preste y no que me presten. ¿Están entendiendo? Porque cuando yo hago ese desbalance es porque hay una falla en mi formación, hay una falla en mi trabajo, hay una falla en mi entendimiento. En algún lado estoy fallando para vivir a toda hora al debe. ¿Ah? Ahora, ¿cómo enseña el sistema del mundo? A pedir prestado. Entonces, la gente que vive pidiendo prestado está de acuerdo con la educación del mundo, no con la educación de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ahora no, pero es que ¿cómo hago? Es que si yo arranco tardíamente empiezo a recoger. Si yo empiezo a estas alturas, a mis escasos 60 años, a estudiar Derecho, 65 años, a los 5 años después estaré ejerciendo el derecho y hasta ahora empezaré a recoger lo que no recogí 60 años antes. ¿Me estoy explicando? Porque a veces la gente dice, bueno, pues que ya soy de Cristo, ahora que me cambie todo. No te puede cambiar todo, porque tú no lo sabes, no lo ejerces, no lo conoces, no sabes cómo trabajar, no sabes cómo interactuar, no sabes cómo producir. Entonces, mientras aprendes, te vas a tomar un tiempo. Entonces, la idea es salir de la condición donde estoy cuando entro a vivir en Cristo y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. La idea es salir de la condición en que Él me encontró, me tomó y me dijo, sal de ahí y vete a ser un hijo mío. Y como hijo tuyo, voy a tener todo lo que tú me dices. Sí, ok, perfecto. Entonces empieza a crecer, a elaborar, a vivir conforme a mi palabra para que tengas. Pero si cuando llego a esa etapa sigo igual de perezoso, indisciplinado, desordenado, no sigo ejerciendo el poder de la palabra en mi vida, no vivo la palabra, pues voy a seguir igual que toda la vida. Porque es que el hecho de la salvación es una esperanza que vamos a tener materializada cuando nos reunimos con Cristo Jesús en el cielo y vamos a ver el esplendor del cielo. Pero cuando yo soy salvo, la vida me cambia. Una persona que es salva no puede ser igual a antes. No puede ser igual a antes. Una persona salva cambia su manera de pensar, de caminar, de actuar, de vivir. Empieza a ser productiva, empieza a ser una persona eficaz y eficiente y empieza a ser una persona de buenos resultados y va a caminar siempre en bendición. Porque la palabra lo dice, yo soy tu padre, ahí oímos una canción, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, vas a recibir mi bendición, yo siempre estoy contigo. De Abraham hizo una gran nación y de nosotros puede hacer una gran nación, pero si tú sigues con el mismo sistema del mundo, pues no vas a cambiar. Entonces, vuelvo a un principio económico. Yo ejerzo dominio sobre la economía, por lo tanto no soy una persona que vive dependiendo de otra, sino que otros dependen de mí porque tengo la capacidad de dar provisión, porque produzco para que otros también vivan bien. ¡Wow! Entonces, por eso es que en la iglesia hay pobres, porque no viven conforme a la palabra. Por eso es que en la iglesia hay necesitados, porque no le creen a la palabra. Por eso en la iglesia es que la gente sigue viviendo al debe, porque no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Y esto no es una prédica motivacional ni mucho menos. Esto no tiene nada que ver con la prosperidad. Esto tiene que ver con el génesis de nuestra creación, de nuestra vida. Si yo fui diseñado así, así tengo que responder. Todos tienen ojos acá y todos ven. Los ojos fueron diseñados para oír o para ver.
para ver. Entonces, por lo tanto, tu diseño debe responder a lo que eres, porque el Señor no lo cambió. Te olvidaste, no fuiste educado en la palabra, viviste ciego espiritualmente, perfecto, pero cuando viste la luz tienes que hacer igual que ese ciego que empezó a ver 40 años después, empezar a caminar y aprendiendo a ver lo nuevo. Y cuando yo aprendo a caminar, yo tengo que agarrarme de la palabra para que todo se dé en mí. Amén. Este es el sistema educativo del Señor. Para eso somos educados. Si tú no te estás educando en este sentir, seguirás siendo el mismo esclavo de siempre, con los mismos problemas, los mismos vicios, los mismos pecados y las mismas tramas y traumas de toda la vida. Y siempre seguirás lo mismo, quejándote y quejándote y quejándote de que mi vida sigue siendo igual. Porque simplemente no te has dejado reeducar. Entonces, la palabra dice que nos dio para multiplicarnos, para llenar la tierra, dice para sojuzgarla y para ejercer dominio. O sea, nosotros estamos llamados a dominar la tierra y a gobernarla y a establecer nosotros lo que hacemos con ella. La tierra no es la que te gobierna a ti. Las cosas no te gobiernan a ti. Si eso está ocurriendo, está en un proceso equivocado. Hay unos versos ahí que cantan en un programa que te estás poniendo viejo. A mí me caen, gracias, te estás poniendo viejo y tal. Pero el cerebro no envejece. El cerebro no envejece. La capacidad que tiene lo que el Señor puso en nosotros acá es increíble. Es increíble. Pero nosotros nos quedamos creyendo que éramos personas limitadas por el mundo. Muy bien. Y dice que yo tengo que ejercer dominio y vuelve y repite. ¿Por qué será que el Señor repite sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra? Porque Él sabía que la situación se iba a invertir. Hoy le rendimos culto a los animales. Hoy le rendimos culto a los animales. Los animales ocupan un lugar especial en la familia. Y a los animales hay que darles todo lo que no se le da a un hijo. Los animales comen mejor que muchos niños. Veo personas cargando bultos de comida que valen 30, 40, 50, 120 mil, 200 mil. ¿Cuánta plata están gastando en eso mientras su hijo está desnutrido? Mientras la educación es deficiente, mientras la ropa no es la adecuada. Preferible consentir a un perro a darle la posibilidad a un hijo, a un niño que crezca con justicia y con equidad. ¿Es el mundo? ¿O no es así? No es así. O sea, esa educación ¿a qué corresponde? A una educación de un sistema ¿qué? Diabólico. ¿Por qué pasa eso? Porque Satanás establece ese modelo para enfrentar el modelo de Dios y alejar al hombre de Dios. Es un modelo opuesto. Entonces, dice que nosotros estamos para eso. Y nos da la comida. He aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y de todo árbol y de todo fruto, y esto servirá de alimento. Eso también es un proceso de aprendizaje. Los que no sabemos mucho de cocinar, tampoco nos dejamos morir de hambre, así sea a punta de huevos con chocolate. Pero es que eso me lo enseñaron alguna vez. Por lo tanto, ahí hay alguien que está enseñando de cómo se cocinan los alimentos, de por qué se cocinan y de qué manera se cocinan y para qué sirven. Ahí hay un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando tú te alimentas, sabes que tienes todo un bagaje y un desarrollo que viene directamente de Dios, que les dijo, esto te sirve para tal, esto te sirve para tal, hazlo así, hazlo acá, tal, se me quemó. Entonces yo le dije, Adán, es que no estuviste pendiente, dejaste esa vaina ahumada, eso no me gusta. No me gusta la comida ahumada, ¿sí? Es decir, hay una relación entre el que enseña y el que aprende. En ese momento hay una relación entre Dios enseñando al hombre a disfrutar, a usufructuar, a ejercer toda la capacidad que le dio para beneficio y para tener una relación directa. Cuando hay alguien que enseña y otro que aprende, se establece una relación cercana. ¿O no?
Entonces, el proceso de educación, en última, lo que me lleva es a tener un contacto permanente con Dios. ¿Cuántas veces ve un muchacho al profesor en la semana? Todo el tiempo, lo ve en la clase, lo ve en el recreo, lo ve. Hay permanente contacto y hay una cercanía, ¿sí? Pasan más tiempo con ellos que con uno, ¿ok? Si yo estoy en el proceso de aprendizaje, como está establecido en Génesis, ¿con quién me estoy viendo todo el tiempo? ¿Con quién? Con el Señor Dios. ¿Y a quién le estoy aprendiendo? Al Señor Dios. ¿Y con quién me estoy capacitando? Con Él. Y todo lo que estoy aprendiendo, ¿de dónde viene? De Él. Y lo que estoy aprendiendo, ¿qué hace? Lo engrandece a Él y me trae beneficios a mí. ¿Ok? ¿Ah? Pero el hombre decidió en un momento determinado que no, que quería aprender solo, sin Dios. Y el resultado del hombre sin Dios lo estamos viendo ahora. ¿Cómo vive la sociedad ahora? Desordenada, pervertida, llena de muerte, de odios, de descomposición, de alteración de todo. Eso es lo que el hombre ha conseguido, ¿o no? Pero cuando yo empiezo a educarme con el Señor Dios, cambio mi vida. La pregunta es, mi hermano, si tú te estás reeducando, entre más quieras aprender del Señor, más cerca estás de Él y más comunión tienes con Él. Porque tienes que sentarte un día con papel y lápiz y decirle, Señor, ¿sabes qué? No entiendo ni papa esto que me diste. Enséñame porque no tengo ni idea para dónde. Y me dijo, ¿para qué sirve eso? Entonces el Señor te va a decir, ven, 1 más 1, y te va a explicar, te va a enseñar. Eso es lo que se conoce como revelación. Por eso la revelación solo se da en la intimidad. Nadie tiene revelación viviendo como un loco afanado en este mundo. Nadie tiene revelación teniendo solamente un televisor al frente. Nadie tiene revelación cuando nunca se sienta a estudiar con el Señor Dios. Nadie tiene revelación ni aprende cuando vive las carreras del mundo. Pero cuando yo le dedico el tiempo que le tengo que dedicar a mi divino maestro, que es mi Padre, y le digo, Padre, enséñame esto. Entonces dice, siéntate aquí, te va a enseñar. Entonces, el tiempo de intimidad, el tiempo de oración, el tiempo que le dedico a la palabra, el tiempo que le dedico al Señor es el que más me va a producir a mí cambio y transformación y mejores resultados. Voy a empezar otra vez a sojuzgar, a dominar, voy a empezar a usufructuar, voy a ser fecundo, me voy a multiplicar y voy a empezar a ejercer dominio con el conocimiento que el Señor me da. Para eso me educo en la palabra. ¿Va? Entonces, si somos una cantidad de alumnos mediocres que pasamos raspando apenas con el 3, es porque no nos hemos sentado a aprender. ¿Ah? Por eso insistimos tanto. Lee, ora y ejercítate en la palabra. El que no hace eso sigue con el modelo del mundo. Y dice que asimismo le dio a los animales para que comieran. Eso le pone a Adán también otra condición. Estos bichos que veo aquí al lado comen también. ¿Y por qué comen y cómo comen? ¿Y para qué sirve que coman? ¿Sí? Eso tiene todo un desarrollo. ¿Alguno sabe por qué el pasto se convierte en leche? ¿No? Porque simplemente nos hemos limitado a tomarnos la leche y a comernos el churrasco. Pero lo único cierto es que la vaca no coma sino pasto y da leche. Entonces el Señor dijo, ¿cómo hizo para saber que la vaca daba leche con el pasto? ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso? ¿Por qué no me puso a comer mejor zanahorias? Entonces dijo, no, si este come zanahorias es porque es conejo. Eso se llama inteligencia. Eso se llama inteligencia. Eso se llama incapacidad de conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Hacemos resumen. ¿Para qué somos educados? Repito, para ejercer dominio, para ser fecundos, para multiplicar, para sojuzgar, que quiere decir gobernar y dominar territorio. Cuando yo sojuzgo, domino un territorio y lo gobierno. Y somos educados para disfrutar la tierra, aprovechar los recursos y saciar el hambre. En el mundo hay hambre porque la gente no se educó con el Señor Dios. El hombre en este planeta no debería tener hambre. Sin embargo, a esta hora hay un niño muriendo de hambre.
Esa es la educación que el mundo se da, que uno coma y 10 mueran. Qué bonito, ¿no? Pero aquí dice que el Señor nos educó para no morirnos de hambre. Ninguno en este planeta debería tener hambre. Y hay gente que come una vez al día o come cada 2 días. ¿En dónde? Algún vecino de tu barrio puede estar pasando por ahí. O sea que no está viviendo bíblicamente. Si yo fui educado para eso, mi vida tiene que ser eso. Yo ni paso hambre, tengo dominio, soy gobernante del lugar donde estoy, soy fecundo y soy multiplicador. Esa es mi vida. Para eso me eduqué y así tengo que prepararme. ¿El mundo educa para eso? No. ¿El mundo educa para eso? ¿En los colegios se educan para eso? ¿El sistema diabólico educa para eso? No. Si educaran para eso no habría hambre. Así de sencillo. Si educaran para eso no estaríamos hablando de salarios mínimos. Estaríamos hablando de una productividad tal que todo el mundo estaría viviendo bien. Porque el mundo educa para tener a unos esclavos y 2 o 3 dominando. No, el mundo es completamente opuesto. Entonces, cuando nosotros nos metemos en este proceso de aprendizaje, el hombre se va a identificar realmente con el Señor Dios y va a aprender qué es tener la imagen y la semejanza de Dios. Yo te pregunto, ¿tú sabes exactamente qué es tener imagen y semejanza con Dios? ¿Te has metido en la cabeza y has empezado a desarrollar en lo que significa eso para nuestras vidas? Es que hay que dimensionar lo que es el Señor Dios y lo que Él hizo de nosotros. Si yo soy la imagen y semejanza de Dios, yo no voy a negociar mi vida por nada. Soy libre, porque Él en mí todo lo pone a mi favor. ¿Tendría uno miedo? Ya no tendría miedo de nada, no tendría miedo de cómo se viste, de cómo come, de dónde vive y hacia dónde va. No lo tendría, porque yo sé para dónde voy, porque Dios me lleva al lugar seguro. Pero cuando yo no tengo eso, la vida del hombre se vuelve una incertidumbre. Hoy tengo trabajo, quién sabe mañana. Pero cuando yo vivo en el Señor Dios, digo, siempre tendré cómo vivir. ¿Listo? No me preocupo de nada. Cuando algún día me empecé a ocupar y a pensar en una pensión, dije, caramba, esa vaina sí está difícil. ¿Qué irá a ser de mí cuando sea viejo? Pero cuando conocí al Señor Dios, le dije, tú eres mi pensión. Y ese día descansé y no me volví a preocupar de la pensión. Y sé que Él, hasta el último día, me va a mantener aquí, bien y abundante. ¡Wow! Qué lindo es ser educado en Cristo, ¿verdad? Todo cambia. Y sigamos viendo el para qué se educa. Dice Génesis 2:9. ¿Están viendo Génesis 2:9? Dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí ya nos ponen una relación en donde el Señor le empieza a enseñar al hombre qué fue lo que Él creó. ¿Sí? Le dice, mira, todo lo que yo hice, y tú estás aquí para fecundar, dominar, multiplicar, usufructuar, todo eso. Todo eso. Mira, eso es árbol, esto está, y le empezó a enseñar. Y le dijo, hay un par de árboles especiales. Hay uno que es el árbol de la vida, y hay uno que es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. ¿Qué le estaba diciendo al hombre ahí? ¿Que había 2 árboles? No. Le estaba diciendo que hay 2 fuentes de conocimiento. Hay una manera de conocer, que es a través de la vida, y hay otra que es buscando conocer el bien y el mal. Hay 2 fuentes de conocimiento y de aquí se parten 2 enseñanzas. Una enseñanza para la vida y otra enseñanza para el mal. 2 fuentes de conocimiento. Por eso le digo, hay 2 árboles, 2 fuentes de conocimiento. Lo que sí queda claro, porque ustedes conocen la historia, es que el hombre quiso y no conoció ni el bien ni el mal y tampoco conoció la vida. Y no comió de
O sea, la fuente del conocimiento no está en lo que yo veo e interpreto como el bien o el mal, sino en la vida que yo llevo con relación al Señor Dios. ¿Estamos? Lo primero, ¿de dónde procede la vida? ¿De dónde procede la vida? Del Señor Dios. Un árbol que da vida. La vida procede del Señor Dios. Ni por enterado se dio el hombre de eso. Con esa capacidad que le dio, no se puso a pensar eso. Y fuera de eso, el hombre le dio la vida y a través de esto, de estos dos árboles, le enseñó otra cosa: la libertad para vivirla. Con estos dos árboles le dijo: te he equipado de algo muy especial. Aparte de todo lo que te he dado, esa capacidad de inteligencia, conocimiento, aparte de todo eso, te doy otro regalo. Se llama libre albedrío. Por lo tanto, la fuente del conocimiento para nosotros es la vida, porque a través de la vida hay conocimiento, sin vida no hay conocimiento. Y segundo, cuando hay vida, el Señor nos la da y nos lo da para que la vivamos libremente, que se llama el libre albedrío. Lo que algunos supuestamente muy conocedores dicen que el hombre no tiene, eso es física carreta. El hombre tiene libertad para vivir. Y le enseñó a través de esos dos árboles. Entonces le dijo: mira, ahora lo pasa de un plano que es meramente mecánico, meramente intelectual, científico si se quiere, operativo, porque le enseñó todo eso que tú tienes, comer, asar. Entonces ya es como estar en la universidad, ¿no? Y lo saca de ese plano intelectual y académico y lo mete en un plano superior, que es el plano de la libertad que está en el Espíritu de Dios. Y entonces le dice: ahora yo te voy a elevar de categoría y te voy a decir, te dejo libre para que escojas, te dejo libre para que vivas, te dejo libre para que aprendas, te dejo libre para que hagas lo que tú realmente quieres hacer. Eso es lo que significa estas dos fuentes del saber. El árbol de la vida es una fuente del saber y el árbol del conocimiento del bien y del mal es otra fuente del saber. ¿Cuál comió el hombre? El que nos tiene hoy aquí. Algunos pasando dificultades. Porque el único que puede conocer el bien y el mal es quien todo lo sabe. Nadie puede conocer el bien y el mal si no conoce el antes, el durante y el después. De lo contrario, no puede conocer el bien y el mal. Eso fue lo que el hombre no entró a discernir. En medio de su inteligencia, en vez de haber puesto, oiga, ¿y eso qué es lo que significa? Hombre, para yo saber qué es bueno, tengo que haberlo conocido antes. Para saber qué es bueno, lo tengo que ver después. Y para saber qué es bueno, tengo que verlo funcionando hoy. ¿Cuál tiene esa capacidad? Ninguno de nosotros. Por eso es que en las leyes del mundo no ejercen el conocimiento del bien y del mal. Ayer el aborto era ilegal, hoy es legal, porque cambió el concepto según sus conveniencias, no según su conocimiento. Y fíjese que el Señor aquí dice el conocimiento de qué, del bien y del mal. El Señor no está diciendo que el conocimiento es malo. El Señor está diciendo es que el conocimiento del bien y del mal no tiene el hombre la capacidad de tener ese conocimiento. Vuelvo y repito, ¿cómo sabes que algo es malo si antes no lo has probado? Cuando uno dice hay una fruta que le suelta uno al estómago, ¿cuál es? La pitaya, esa vaina, algunos no le hacen nada, pero normalmente eso produce. Entonces uno le dice, come pitaya pero poquito, porque si se te va la mano te puede alterar el estómago. ¿Por qué lo dice? Porque lo conoció antes. Yo no puedo ir a decir, oiga, y esa cosa ahí con pepas amarilla, ¿y eso qué será? Comamos. Usted no sabe si es bueno o es malo. ¿Me estoy explicando? ¿Quién puede conocer el bien y el mal? El que conoce el antes, el que conoce el hoy y el que conoce el después. ¿Quién puede decir que algo es malo sin saber qué va a ocurrir mañana? Alguien puede tener, digamos, un revólver en la casa y para ese momento el revólver no tiene problema. Pero mañana el hijo saca el revólver y mata al vecino. Entonces dice, qué malo fue haber tenido el revólver.
Él no conocía el mañana. Por lo tanto, él lo hizo supuestamente que era bueno, pero resultó siendo malo. ¿Pudo tener la capacidad del conocimiento del bien y del mal? No, no lo tiene. Por lo tanto, eso solamente lo tiene ¿quién? El Señor Dios, pero el hombre creyó que él sí lo podía tener. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos dos árboles son fuentes del saber. Cuando el hombre se aparta del Señor Dios, se da cuenta que la vida no es tan plena como él quería, que él no es omnisciente, que él no lo conoce todo y que él no lo puede todo, que el único que lo podía todo era Dios, pero ya está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque escogió el camino del bien y del mal sin poderlo dominar. Cuando el hombre come de esta sabiduría, lo primero que dice es: yo puedo ser como Dios. Yo puedo ser como Dios. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Mentiras de Dios. Claro que lo puedes comer. Lo que pasa es que cuando lo comas vas a ser como Dios. Y el hombre se comió ese cañazo, se tragó ese fruto y pretendió ser como Dios y terminó siendo como una bestia. Nadie puede ser como Dios. Nosotros tenemos imagen y semejanza, pero no somos como Él. Entonces, el hombre optó por el camino equivocado. Yo te pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si a Eva se le ocurre ir, en vez de haber ido al mercado del bien y del mal, hubiera ido al mercado de la vida donde estaba el fruto de la vida? ¿Ustedes no se han puesto a pensar qué hubiera pasado si se comen del árbol de la vida? Tantas cosas. ¿Qué implicaba eso? No lo supimos. No lo supimos. ¿Sabe cuándo vamos a saber qué era lo que significaba comer el árbol de la vida? Cuando estemos de nuevo en el cielo y estemos en el lugar donde está el Señor Dios, porque ahí hay un río y hay un árbol y ahí va a estar el árbol de la vida. Y entonces ahí vamos a entender para qué era el árbol de la vida. Uno puede sacar muchísimas conclusiones. Pero ¿por qué no comió ese? Es que Eva se le ocurrió. Ese es el problema, escoger el supermercado equivocado. Desde ahí, las mujeres hacen el mercado y uno consume lo que llevan. Y hay que tener cuidado. Que no le lleve el arbolito del bien y del mal. Que compre cosa buena. Son funciones distintas. Y ustedes se ríen, pero científicamente la neurociencia ya comprobó eso. ¿Por qué la mujer hace el mercado y por qué el hombre no? Hay excepciones, pero ¿por qué lo hace? Porque ella hace lo que hizo Eva, se va y empieza a mirar, y va a comprar una naranja, coge una naranja, le da la vuelta y coge otra naranja. Y yo no sé por qué escogen X o Y naranja. El hombre coge una naranja y la guarda, pues la mujer le da la vuelta, ¿sí? Y empieza a hacerle así. Eva hizo lo mismo, se fue allá y se puso a mirar el árbol, pero se puso a mirar el que no era. Vuelvo y te dejo esa inquietud. ¿Qué hubiera pasado si Eva lleva del árbol de la vida a su casa? ¿Qué hubiera pasado? ¿Estaba prohibido comer del árbol de la vida? ¿Estaba prohibido? ¿Y por qué no tragó de ese, hombre? Si ese no estaba prohibido, ¿por qué no fui y comió ese? Ojo con el neuromarketing, que les hacen comprar las cosas que no necesitan. El Satanás era un experto en neuromarketing. Se la llevó preciso y le dijo: ese es bueno, coma de ese. Génesis 2, 15 y 16 dice: entonces dice, el Señor Dios tomó al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué es eso? Ejercicio de la enseñanza. Primero le enseña y le dice qué hay, y después le dice vaya y cultive, es decir, tiene que cultivar. ¿Alguno sabe hacer eso? No, alguien se lo tiene que enseñar. Por ejemplo, los niños que están a punta del WhatsApp, del celular, de las redes sociales, ellos creen que los huevos los hacen en una fábrica, porque nunca han visto una gallina, y creen que la leche la venden ya en Friopac. Nunca se han dado cuenta que sale la vaca.
¿Sí? Alguien les tiene que enseñar. Entonces, cuando el Señor le dice, mira, ahora te voy a decir qué vas a hacer con esto. Entonces, todo lo que ya sabes, ponlo en práctica. Y la praxis es que lo puso a que cultivara y cuidara lo creado. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de desarrollar mi aprendizaje. Todo lo que yo aprendo, lo tengo que poner en práctica. Todo lo que tú eres educado en la palabra, lo tienes que poner en práctica. Si tú eres educado en la palabra de Dios y no la pones en práctica, no llegaste sino a la mitad del curso. Ustedes deben estar haciendo un esfuerzo de poner en práctica la palabra, o si no, de nada les sirve la instrucción que están recibiendo del Señor Dios. ¿Queda claro? Si ustedes salen y viven como se les antoja, no están haciendo el curso. Van a salir reprobados. Porque si aprendes y no practicas, es como si no aprendieras. Si vienes a recibir palabra y no practicas, es como si no hubieras venido. Entonces le dijo, ahí está leyendo, ¿no? Ve, cultiva y cuida. Eso ya es ejercicio de lo aprendido. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Lo que yo les dije, ¿estaba prohibido comer del árbol de la vida? Y preciso se comió el que no era. ¿Por qué? Porque fue engañada, porque le hizo creer que si comía de ese árbol iba a ser como Dios. Y ahí es donde estuvo el problema. Esto me habla desde el comienzo lo que yo les dije. ¿Qué implica esto? Que el Señor te dio la libertad para vivir. El Señor te enseñó y te dijo, tú tienes libre albedrío. Porque si no hubiera tenido libre albedrío, no pone los dos árboles. Porque ¿para qué lo pone? ¿Para ponerle zancadilla? ¿Para hacerlo caer? ¿Para divertirse con nosotros? ¿Para decir, ja, lo tumbé, me lo llevé por delante? Te enseñó fue para decir, tienes que aprender a manejar la libertad. Tienes la capacidad de decidir. Siempre habrá dos caminos. Tú tienes que escoger uno. Y ahí estaban los dos caminos. Y el Señor le dijo, tienes la libertad para vivir. Si yo quiero ser hombre como el Señor quiere que sea, tengo que aprender en su palabra. El objetivo de aprender, de deleitarse, de dominar, de sojuzgar, es cultivar y cuidar, es aplicar el conocimiento. Yo lo que debo hacer es no apartarme del Señor Dios. Mira, hay algo que está establecido por los científicos. Estaba leyendo un libro sobre las pruebas de la creación y de lo que Dios hace con nosotros, y un debate entre unos ateos y unos creacionistas. Y hay una conclusión. Cuando la fuente del conocimiento es Dios, hay vida, hay discernimiento y hay capacidad para vivir. Pero cuando la fuente del conocimiento es la naturaleza y el hombre, no hay capacidad para discernir entre el bien y el mal. Eso está establecido. ¿Cuántas guerras llevamos? ¿Cuántas muertes llevamos? ¿Cuánta desorden ha llevado el hombre desde el momento en que decidió ser como Dios? Esa es la diferencia entre un sistema y el otro. Uno es destructivo, el otro es creativo. Por lo tanto, cuando hay esa fuente de conocimiento, si yo opto por el árbol del bien y del mal, quedo a la deriva, pierdo la ética y pierdo la moral. A ti un perro, una lechuga o una manzana te enseña ética y moral. ¿Será que un mico te enseña ética? ¿Será que bajar manzanas te enseña ética? La ética y la moral vienen del Señor Dios, de ningún otro lado. Y la fuente del conocimiento, que es Dios, te enseña a vivir correctamente. Pero cuando la fuente del conocimiento es el hombre y su entorno, se acaban los principios éticos y morales. Y por eso es que hoy estamos desbordados en tanta violencia, en tanta descomposición y con tantos odios. Hoy se ha llegado al punto de que en algunos lugares del mundo están dando
pasos agigantados para legalizar la pedofilia. Países como Dinamarca, como Suecia, están dando pasos agigantados para legalizar la pedofilia, porque no hay marco de referencia para lo ético y lo moral. Y cuando una persona pierde la referencia y lo ético y lo moral, se descompone. Si tu hijo, si tú, tus amigos o quien sea, no son educados conforme a la palabra, jamás tendrán principios de ética y moral. Por eso es que a veces ves reacciones tan absurdas, tan injustificadas, y es porque esa gente no tiene referente de lo moral. Todo se les vuelve una equivocación, un error o un impulso, pero nunca una transgresión. No hay corrupto que diga, no, pero ¿cuál fue el problema? Simplemente, pues sí, pero bueno, está bien, yo voy a pagar. Yo pago, denme 2 años de cárcel y pago el delito. Como quien dice, negocié lo que me robé. Eso no es ética, eso no es moral, eso no es principio. Esa es la justicia del hombre. Bueno, ya estamos acabando. Todo está ahí. Génesis 2:19 dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y todo del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre los llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda idónea para él. Oiga, increíble. La ciencia nace en el paraíso. ¿Usted sabe qué es ponerle nombre a los animales? Yo ya les dije, eso es ciencia. Eso es ciencia. Por lo tanto, el Señor enseñó ciencia, no el conocimiento del mal. El Señor enseñó ciencia para que este hombre pusiera nombres a esos animales. Es porque tenía conocimiento de biología, de química, de funciones territoriales, de todo. Tenía conocimiento. Eso es ciencia. Eso se llama taxonomía. Eso es ciencia. Por lo tanto, la ciencia también se la dio Dios al hombre para que se desarrollara, no para que desordenara, no para hacer el daño, no para hacer el mal. Se la dio para que disfrutara y usufructuara correctamente lo que el Señor le había dado. Eso se llama ciencia. El Señor le dio la capacidad de la ciencia. ¿Y sabe que hay algo particular? Que el hombre a través de la ciencia se dio cuenta que nada de lo que él conocía, descubría y hacía le traía satisfacción. ¿Sí se dan cuenta de lo que hice ahí? El hombre le puso nombre a todo, es decir, ejerció toda esa capacidad de conocimiento. Pero llegó y dijo, pero yo aquí qué, ninguno de esos me satisface, ninguno de esos me llena, ninguno encuentro gozo, paz, felicidad. Entonces le digo, no, es que le falta ayuda idónea y lo va a sacar dentro de ti. ¿Y sabe cómo se conoce a las mujeres? Cuando empiezo a conocer mi interior, mi vida espiritual, cuando me empiezo a conocer yo mismo para poder saber que de mí salió la mujer más hermosa, que es la mujer que yo amo. Y ahí ya la ciencia no me importa disfrutar a quien el Señor me da como ayuda idónea. Cambia el concepto. La mujer idónea está por encima del conocimiento. La mujer idónea está por encima de la productividad. La mujer idónea está por encima de sojuzgar, dominar. La mujer idónea está por encima de la vida sexual. La mujer idónea es lo que realmente te llena, te satisface y te hace una persona plena, total y absoluta. Porque salió de mí, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y es tan difícil que el hombre entienda eso hoy. Es tan difícil porque creemos que ella es independiente. Ella está conexa conmigo. La mujer está conexa conmigo. ¿De dónde salió? Todo procede de la tierra. ¡Wow! Nosotros somos hechos del polvo de la tierra. ¿Sí? Químicamente somos así. Los mismos elementos químicos que hay en la tierra los tenemos nosotros. La mujer no fue hecha de la tierra. ¿Sí has pensado eso? La mujer es parte mía. La mujer tiene todo lo que tenía yo adentro, lo sacó ella. ¡Wow! Y entonces el Señor le dijo, ahora disfrútala. Ya no le vas a poner nombre, ni te vas a poner a hacer taxonomía con ella. Es perro, vaca, animal, no. Es mi idónea. ¿Para qué?
para disfrutar, usufructuar y dominar todo lo que yo tengo a mi alrededor. Mas para Adán no se encontró una ayuda idónea que fuera para él. Las mujeres han perdido ese lugar porque han pretendido ser como el hombre cuando son mejor en creación, en esencia, lo que el Señor les equipó, y se han olvidado que no son como nosotros. Nosotros no podemos ser iguales. En la diferencia es donde está el disfrute y el gozo de la relación. Y eso también se lo enseñó el Señor Dios. Y le dijo, ¿sabes qué vas a hacer con ella? Vas a vivir en amor. Y ya no es ni para explotarla, ni para sojuzgarla, ni para dominarla, ni para gobernarla, ni para eso. Es para que se amen. Y en ese amor gobiernen toda la tierra. ¡Wow! ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambian los conceptos cuando yo sé para qué soy educado? ¿Ok? Y la mujer cuando entiende que salió de mí, ¿sabe qué busca? Lo que la mujer debe buscar cuando salió de mí es volver a mí. Es volver a estar dentro de mí. Es volver a fusionarse conmigo. Es volver a ser unidad. Es regocijarse y decir, estoy dentro de ti, soy tuyo, soy una contigo. Me deleito, disfruto tu calor, tu abrazo, tu tiempo, tu espacio. Estamos juntos, somos unidad. Estoy dentro de ti, qué delicia. Tú trabajas y yo voy y compro en el mercado. ¿No está así establecido? Qué bonito, ¿verdad? Pero el hombre perdió todo eso lo perdió, todo eso. Pero lo tiene todavía metido aquí en el chip del cerebro, que cuando nos volvemos hijos de Dios a través de Cristo Jesús, eso empieza a reverdecer y empiezo a ocupar mi lugar, a desarrollar mis funciones y a comportarme como una persona inteligente y sabia. Por eso nunca entregues la educación de tus hijos al mundo, porque lo están educando para la necrofilia, para lo oscuro, para la muerte, para la envidia, para los celos, para la competencia, para la rivalidad. Nunca permitas. Una cosa es que los instruyan en conocimientos, digamos, científicos, académicos, pero otra cosa es que los eduquen. ¿Ah? Esto es educación. ¿Y educa a Dios o educa al diablo? No hay más, tú lo sabes. Y si tú se lo dejas al diablo, tendrás un hijo educado a la manera del sistema diabólico. Y entonces no esperes resultados distintos a los que puedas ver que es esa educación. Amén. Entonces, el hombre se desarrolló para eso. Concluyo. Nosotros tenemos que volver plenamente al Señor Dios a través de Jesucristo, para poder ser reeducados y poder ejercer todo lo que el Señor me dio. Las palabras que están escritas en la Biblia no son hueras, no son vacías. El Señor te educó para ejercer dominio, potestad, para ser fecundo, para multiplicar, para sojuzgar, para gobernar. El Señor te educó para que disfrutes la tierra, para que la aproveches sus recursos, para que puedas saciar tu hambre. Pero el Señor también te educó y te formó para mantener una relación íntima con Él, porque Él es el divino maestro. Una relación libre con el Señor. El Señor también te educó para que sepas usar tu libertad, para que sepas usar tu libre albedrío. El Señor también te educó para que aprendas a tener discernimiento y para que a través de Cristo distingas lo que es de Dios y lo que es del mundo. Para que a través de Cristo distingas lo que es del Señor Dios y lo que es del demonio. Para que a través de Cristo distingas lo que es para ti lo mejor y lo bueno y no lo que te ofrecen por la calle o en el mundo. Hay una relación íntima y cuando hay una relación íntima con el Señor tengo una fuente de vida plena y abundante. Mi hermano, esto es verdad, yo lo creo, yo lo vivo y lo disfruto y lo seguiré disfrutando por toda la eternidad. Si yo tengo intimidad con el Señor Dios, viviré plenamente, seré desarrollado, tendré vida abundante, tendré un gozo, tendré paz, tendré una vida como ningún otro. Pero si vivo en la intimidad con Él, si yo aprendo lo que Él me enseña, mi vida realmente está cambiando. Esto no es para que quedara impreso, no es unas letras para que las repitamos, es para que las vivamos. Cuando yo vivo en una relación con el Señor Dios, acepto su voluntad y cuando acepto su voluntad, ello me trae revelación como fuente de conocimiento.
Somos tan distintos, pero a veces nos cuesta trabajo llegar a ser lo que el Señor hizo de nosotros. Para eso te educas. Por lo tanto, no estás educado en la palabra para esclavizarte. No estás educado en la palabra para vivir arrastrado por el piso. No estás educado en la palabra para vivir teniendo necesidades. No estás educado en la palabra para rendirle culto a la creación. No estás educado en la palabra para vivir sin Dios. Estás educado en la palabra para deleitarte en su presencia. Por eso el Señor dice que si uno se deleita en Él, Él concede las peticiones del corazón, porque me diseñó y me formó de tal manera que Él sabe que me puede dar y yo tengo la capacidad de ejercer, de disfrutar y de utilizar correctamente lo que Él me da. Pero cuando yo no estoy en esa intimidad, el Señor sabe que no tengo la capacidad de usar, de usufructuar, de vivir y de utilizar lo que Él me da. Por lo tanto, prefiere, como Padre bueno, no dármelo. ¿Estás entendiendo? Y a veces la gente dice, pero es que yo pido y no me da. Es que si tú no estás capacitado para recibir, es mejor que no te dé. Si yo tengo un hijo que me pide muchas cosas y no tiene la capacidad para recibir, no se las doy, porque lo mato. Si tengo un hijo loco, un hijo degenerado, un hijo drogadicto, yo no le voy a dar un carro para que se mate. ¿Cierto? Primero lo corrijo y con el amor y la misericordia busco que salga de ahí. Y después sí le doy. Pero a un hijo irresponsable yo no le doy nada, porque lo llevo hacia la muerte. ¿Lo estamos comprendiendo? Que eso es lo que el Señor Padre hace con nosotros. Por eso es que te tiene que educar primero. Pero si tú no te educas, no vas a recibir. Si no obedeces, no vas a recibir. Si no caminas conforme a su voluntad, no vas a recibir. Es sencillo. Esto no tiene ninguna ciencia. Con esto hemos terminado. La próxima, si el Señor me lo permite, voy a hablar de cómo se educa. Espero que haya sido de provecho esta prédica de hoy, esta charla de hoy, esta enseñanza de hoy. Espero que te haya quedado claro para qué se educa uno en Cristo. Espero que te haya quedado claro cómo fuiste diseñado y toda la capacidad que tienes en ti para que sigas viviendo con limitaciones. Aquí ninguno de los que aprende esta palabra va a tener limitaciones de aquí en adelante. No hay limitación para ti. No hay limitación. Tienes que esforzarte y ser valiente, pero caminar con la enseñanza de Cristo. Pero aquí no hay limitados. ¿Queda claro? Aquí no lo hay. Si yo creo, no tengo limitaciones. Mi límite es Dios. Yo no llego sino hasta donde Él me lo permita. Pero el resto, ninguno más me puede limitar. Yo no tengo por qué agacharle la cabeza a los demás. Yo los tengo que amar y tenerles misericordia, pero jamás doblegarme para ser esclavo. El pecado te vuelve esclavo. No hay limitaciones, mi hermano. Mira el Dios que tienes. Entre más limitaciones tienes es porque tienes un Dios limitado. Dios no tiene limitación y fuiste creado a imagen y semejanza. Si tú quieres salir de donde estás, deja la pereza, el desorden, la indisciplina, el estar mirando al mundo, el querer lo que el mundo quiere. Dios tiene mejores cosas para ti que lo que el mundo te está dando. Pero cuando la gente no quiere aprender, no aprende. Cuando hay un alumno vago, así lo pongas en Harvard, sigue siendo igual de vago. Cuando hay un muchacho que no quiere aprender, así lo ponga donde quiera, jamás aprenderá. Cuando hay un muchacho que no quiere estudiar, no estudia, así lo tenga sentado en un pupitre. Así. No tiene que tener la disposición para aprender. No tiene que tener el esfuerzo para llevar a la práctica lo aprendido. Yo tengo que tener intimidad con mi divino maestro. Yo tengo que someterme a Él y a su voluntad y decir: Señor, esto no lo sé, tú lo sabes, enséñamelo. Pero tengo que tener la humildad de reconocer al Señor Dios como Dios Todopoderoso. Pero tengo que tener la humildad de saber que Dios es la fuente de todo conocimiento. Pero tengo que tener la humildad de decir: yo separado de ti nada puedo hacer. Pero tengo que tener la humildad de decir: Señor, me postro a tus pies porque tú me vas a enseñar y yo voy a aprender. Ahora hablas tú, como le dijo Job, y yo escucharé. Porque eres tú el que todo lo sabe y yo soy el que quiero aprender.
Pero cuando tengo la humildad de arrodillarme, humillarme delante del Señor Dios, aprenderé no solamente de lo que son sus secretos y sus intimidades que nos las revela a nosotros, sino aprenderé a dominar el mundo y a dominar la vida que tengo en esta tierra. Pero mientras no haga eso, seré un súbdito de la tierra y del sistema diabólico. Hermano, tienes que ser humilde para aprender. Tienes que arrodillarte delante de Dios y decirle: Señor, sin ti no sé para dónde voy. Tú me enseñas, tú me guías. Amén. Solo en Él podemos caminar sabia y profundamente. Y gracias, Padre, porque tú dejaste esta palabra para nosotros, para que aprendamos y nos eduquemos conforme a tu voluntad. Tú dejaste esta palabra, Señor, para que abramos los ojos y nos demos cuenta esa bendición grande que tú tienes para nosotros. Padre, perdónanos cuando hemos creído que nosotros somos conocedores del bien y del mal. La fuente de la moral, de la ética, de la buena conducta, de la educación, del saber, del entendimiento, de la humildad está en ti. La naturaleza es para sojuzgarla, no para aprender de ella moral o ética o bienestar. Ni los animales ni las plantas nos enseñarán a vivir. Tú, que eres la vida misma, eres el que nos enseñas a vivir y a vivir con inteligencia, a vivir con tu sabiduría. Y entre más aprendamos de ti, Señor, sabemos que más seremos imagen y semejanza tuya. Cuánto anhelamos manifestar esa imagen y esa semejanza. Perdónanos, Señor, si hemos sido soberbios y hemos creído que nosotros somos capaces de educarnos, que somos capaces de manejar las cosas como tú, que somos capaces de dominar el conocimiento del bien y del mal. Perdónanos, Padre, y perdónanos por querer mandarnos solos y apartarnos de ti en todo, porque por eso hemos ido de sufrimiento en sufrimiento, de fracaso en fracaso, de dolor en dolor, de incomprensión en incomprensión. Hemos perdido los límites de las fronteras y creemos que todo nos es permitido y que todo lo podemos hacer, Señor. Perdónanos, pero que sea cada día una oportunidad bendita de volver a sentarnos a tus pies para que tú nos enseñes y nosotros aprendamos, para que tú hables y nosotros escuchemos, para que tú digas y nosotros hagamos. Que así sea y esta bendición sea para este pueblo que te ama, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.